La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes nos acompañan a través de la frecuencia 90.1 FM y las redes sociales de la W, muy buenos días. Estamos en un nuevo episodio de A Fondo. Esta es la segunda toma. Ya en algún momento les cuento los sufrimientos técnicos que a veces uno tiene siempre al grabar este tipo de programas. Lo cierto es que superado los mismos, vamos a saludar al economista Pablo Lucio Paredes, quienes nos acompañan, además del economista Carlos Rivera. El primero es decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, además de ex asambleísta constituyente. Por otra parte, el economista Carlos Rivera, director de la carrera de Economía en la Universidad de Cuenca, columnista de la revista Plan B. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como estábamos repitiendo, vamos a tener que comentarles y vamos a tener que permitirles conocer los comentarios que antes habíamos brindado y son valiosos. Buenos días, economista Paredes. Precisamente habíamos hablado un poco de cómo usted ve como foráneo a la ciudad de Cuenca. Sí, no, te decía que siempre es un gusto venir a Cuenca. Ahora estoy viniendo a la Universidad de Cuenca con Carlos a dar una conferencia. También tenía previsto visitar unos familiares, ir a ver la Bienal. Lo que sí no he podido nunca venir es a un Cuenca Liga. Eso sí nunca he podido venir. Es mítico, dicen algunos, a quienes les gusta el por liguista, fútbol, ¿no? A mí me encanta el fútbol y por liguista nunca he podido venir a un Cuenca Liga, nunca he coincidido. Así que sí coincidí hace un año que estuve aquí en una conferencia y con amigos estábamos oyendo en la radio cuando el Cuenca hace un año estaba en la Sudamericana. Claro, estábamos oyendo y fue un partidazo y los penales y todo. No, así que no, siempre es que vengo con mucho gusto a Cuenca y te decía que lo que he estado buscando es el tranvía. ¿Dónde está el tranvía? A veces se pierde, a veces se deja ver, a veces es tímido. Pero se anuncia al menos que para marzo este proyecto estará funcionando, ya de manera comercial. Sin duda también habrá perspectivas económicas que esto pudiera generar y las podremos tocar en este programa a fondo. Por otra parte, y le saludamos también al economista Carlos Rivera, a quien le damos la bienvenida. Usted ya nos ha acompañado en otras ocasiones, así que quienes nos estarán acompañando seguramente ya están al tanto de su currículum. Muchas gracias, Juan Fernando, por la invitación. Realmente es un honor compartir este espacio con el doctor Pablo Lucio Paredes, a quien hemos invitado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca para realizar un diagnóstico más allá de la coyuntura. A veces un poco, en estos últimos años hemos hablado, y ya no solo meses, sino años de déficit fiscal, de endeudamiento público, de sostenibilidad de las finanzas públicas y los temas de fondo, del crecimiento de largo plazo de la economía, del combate efectivo a la pobreza y un salto al desarrollo del Ecuador, prácticamente nos estamos olvidando. Claro. Tenemos cosas prioritarias, importantes, urgentes y nos olvidamos de las cosas de fondo. Entonces, nuestra carrera quiere iniciar discusiones serias, profundas sobre estos temas, y qué mejor que iniciar este proceso de conversatorios en este nuevo año con el doctor Pablo Lucio Paredes. Hay quienes dicen que la política y la economía son como marido y mujer, ¿es cierto? La política es muy importante y tiene muy mala imagen, ¿no? Al menos en Latinoamérica. Sí, al menos en América Latina. Bueno, actualmente en los Estados Unidos también. Sí, cierto. En Italia también, donde estaba Berlusconi, y los de ahora también, que son un peligro. En fin, muchos países de Europa también, la verdad. Pero la política, más allá de que uno sea liberal y uno dice el Estado tiene que ser más pequeño, tiene que haber menos política, lo que sea, pero igual la política existe, ¿no? Obviamente, algunos amigos liberales míos quisieran que la política no exista, por ende el gobierno no exista, pero eso es no solo que es una utopía, yo creo que es una mala concepción. Entonces el Estado sí tiene que ser eficiente, tiene que ser pequeño, tiene que hacer cosas que tiene que hacer, no tiene que meterse en todo, pero tiene que existir y por ende hay la política que está detrás, ¿no? Entonces la política es importante. Al final la política solo es una cosa, que es tomar ciertas decisiones de manera colectiva, ¿no? Eso es el tema. Y te digo, tiene mala imagen y es peligroso porque lo que acaba sucediendo es lo que vemos, es que mucha gente
de mal calibre, digamos así, se mete en la política y daña la política y genera una peor imagen, ¿no? Yo decía que me alegro mucho que alguien como Jefferson Pérez aquí en Cuenca se haya lanzado a la política, porque es un hombre respetable. Yo siempre he admirado en él que desde hace 10, 15 años le andan buscando para que él sea candidato a algo, alcalde, a vicepresidente, a lo que sea. Y él siempre ha dicho, no me siento preparado, así que no. Y ahora que ya se siente preparado, yo creo que es una actitud bien positiva, más allá de si gana o no gana. Pero creo que es una actitud bien positiva, ¿no? Porque hay una cosa grave en el Ecuador, es que mucha gente acepta cualquier cargo sin tener la más mínima capacidad para ese cargo, ¿no? Bueno, eso es una parte bastante importante. Basta con recordar que cuando se eligieron asambleístas, lamentablemente, yo creo que sí hay que decirlo así con frontalidad, vimos a un personaje de toda la vida como es Tico Tico, buscaron curul en la asamblea, sí. Pero finalmente parece que la gente va empezando a tener un poco de madurez cuando elige a sus... Ojalá, no estoy tan seguro de eso, pero ojalá. Usted, economista Rivera, ¿considera que ese matrimonio no se puede romper, que en algún momento se deje la política de lado y únicamente se tomen decisiones pragmáticas a favor de la economía, una economía que incumbe, aunque quizás no interesa a todos? Mire, en economía conocemos lo que se llama la teoría del ciclo político, la teoría del ciclo electoral, y normalmente se generan incentivos perversos para que el administrador de turno, bien sea en el gobierno central o en los GATS, normalmente aplique medidas, instrumentos de política económica que básicamente prefieren y buscan el corto plazo, el éxito en el corto plazo para un proceso eventual de reelección. Yo justamente siempre he sido crítico de la reelección seguida en el Ecuador. En Chile, por ejemplo, tenemos la reelección tras un periodo. Y ese frena de alguna manera ese deseo inusitado de generar un gasto público expansivo, poco responsable, buscando un poco el show, el espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que más allá de lo que dice Pablo Lucio en el sentido de que gente buena también debe meterse a la política, también debemos generar los incentivos y los esquemas institucionales adecuados para minimizar esa posibilidad de que la política le haga daño a la economía. Nosotros hoy estamos viviendo un ciclo contractivo de la economía como consecuencia directa, no de la caída del precio del petróleo, sino de un manejo pésimo de la economía, que priorizaba cada elección, cada proceso electoral en lugar de largo plazo. ¿Influye? Y esta pregunta la puede responder cualquiera de nuestros dos invitados. ¿Influye la tendencia política cuando se toma precisamente decisiones dentro de materia económica, dentro de finanzas? Es que mira, tomemos un caso muy importante que es la apertura al mundo. Para los liberales no tenemos ninguna duda que la apertura al mundo es una buena cosa. Aprovechas oportunidades, tienes más competencia que te hace mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, la apertura estamos convencidos. Pero hay otra gente que no piensa eso. Y entonces yo como liberal digo, tiene que haber apertura al mundo total. Y el otro dice que no. Y entonces, ¿dónde se procesa esa diferencia entre lo que piensa el otro y lo que pienso yo? ¿Dónde se procesa? Se procesa en la política. Porque no puedes tú como liberal decir, a ver, yo solito me voy a abrir al mundo. No, pues es una decisión colectiva. Si te abres o no, si firmas tratados de libre comercio, si no firmas, en fin, lo que sea. Entonces ahí vienen las decisiones políticas, ¿no? Donde juegan las diversas opiniones y se acaba tomando decisiones, ¿no? Y el tema es que muchas veces el problema de la política es que por contentar a unos y a otros te quedas en un medio camino, ¿no? Y el medio camino no es sano, ¿no? Y la política te lleva hacia eso, ¿no? Entonces, por eso es complicado, pero por otro lado es una decisión de abrirte o no al mundo, que es una decisión colectiva, no es una decisión mía o de Carlos o lo que sea, es de todos. Y eso se procesa en la política. ¿Es correcto asociar la tendencia liberal a la derecha dentro de lo que es política? Dale, Carlos. Bueno, normalmente la economía liberal va un poquito de la mano de los partidos republicanos en los Estados Unidos, de las propuestas republicanas, y un poco se ha ido a nivel mundial normalmente enfatizado por la derecha. Sin embargo, dentro de ese esquema
tenemos distintas posiciones, ¿no? Un poquito el tema de libre comercio, por ejemplo. Eventualmente un liberal puro efectivamente opta por el libre comercio, sin embargo tenemos gobiernos que un poco priorizan los grupos de presión, el lobby de algunos grupos y prefieren cerrarse o no abrir todos los segmentos, pero en términos generales uno sí encontraría que un partido republicano, un partido de derecha, defienda efectivamente los principios de una economía liberal. Por ahí se distorsiona a ratos, precisamente por el tema político. Hacía la pregunta... Si me permites. Claro. Los liberales tendemos a creernos que estamos en otro lado, no tanto en la derecha, aceptando que tenemos varias cosas en común con la derecha, pero una de las más importantes es que la derecha en muchos lugares, y en particular en los Estados Unidos y en otros lugares, acaba siendo pro empresa, en el sentido de darles ventajas, y el liberal lo que dice es: yo no tengo que dar ventajas a nadie. Tenemos que tener un esquema que se aplique a todos. Pero generalmente la derecha se siente muy empresarial y quiere darles ventajas a los empresarios. El liberal dice: no, el empresario tiene que competir. O sea, no hay que ponerle trabas, no hay que ponerle mil cosas, pero él tiene que ir a competir, ¿no? Entonces, cuando hay crisis y los gobiernos ayudan a las empresas, el liberal dice: yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que le salven a un banco porque tiene problemas. El liberal dice: vea, que el banco si le ha ido mal, que quiebre, y que quiebren sus dueños. No hay problema. O cosas como la reciente ley de reactivación económica, o como se llame. Creo que el nombre es más largo, ¿no? La de agosto. Sí, en realidad es... Sí. Ahí hay, por ejemplo, grandes ventajas a los que van a invertir en los próximos 2 años, ¿no? El que invierte 2019 y 2020, le vas a quitar el pago de impuesto a la renta durante ciertas 10 años, 20 subvenciones, años, una serie de ventajas. Y uno como liberal dice: vea, las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos. ¿Por qué la persona que va a invertir dentro de 3 años no tiene esas ventajas? O la persona que invirtió hace 1 año, ¿por qué no tiene esas ventajas? ¿Por qué? Entonces, lo que el liberal dice es: tiene que haber impuestos razonables. Si nos parece que el impuesto a la renta en el Ecuador no es razonable y por eso lo eliminamos, aunque sea temporalmente, entonces pongamos un impuesto a la renta razonable para todos. Para el que invierte hoy, el que invertirá dentro de 20 años, el que invirtió hace 2 años, a cualquiera, sin ningún tipo de ventaja, ¿no? Entonces, en eso sí, el liberalismo se distingue mucho de la derecha, de que no es pro darle ventajas a los empresarios, es pro la acción de los empresarios, pero no estarles dando ventajas, ¿no? Como liberal, ¿cómo mira, cómo analiza precisamente el contexto de sus propias declaraciones, en las cuales el gobierno, por un lado, reduce los subsidios de la gasolina, pero da preventas a ciertos grupos, como es el sector del taxismo, gremio importante, pero finalmente que puede entenderse como un negocio privado? Sí, desde el punto de vista del liberalismo no tiene ningún sentido. Los taxistas deben competir como cualquier otro. Si tienen costos, tienen costos. Hay otros que también tienen otros costos. Y no hay ninguna razón de privilegiar a los taxistas. Yo estaba queriendo hacer la pregunta precisamente luego de que usted, Carlos, respondía sobre la asociación que puede haber entre el liberalismo y la derecha y cómo entender esto en la economía de los Estados Unidos cuando vemos a un presidente republicano que ha optado por un proteccionismo, es decir, cerrar fronteras, buscar poner trabas a las importaciones, entre otras medidas que no van o no se asocian propiamente con lo que hemos venido conversando. Sí, precisamente a eso me refería, en el sentido de que los partidos de derecha, el Partido Republicano, en el caso de Donald Trump, está optando por el proteccionismo, que no es una medida liberal, que básicamente lo que está priorizando son los grupos de poder. Básicamente, por el lado económico, con seguridad hay una fuerte connotación industrial que se ha visto reducida por la competitividad de la industria japonesa, claro, china, la propia mexicana. Entonces, obviamente, en ese lobby que se genera dentro del Senado norteamericano, consiguen este tipo de medidas proteccionistas que básicamente son antiliberales y anti el crecimiento de largo plazo de la economía americana, pero ahí básicamente se prioriza los grupos de poder, algo parecido cuando usted menciona el tema de los subsidios. Claro. El subsidio en el Ecuador está muy maltratado, ¿no? En primer lugar, se vende mal, se vende como una medida fiscalista cuando debería ser vendida como una medida de eficiencia económica.
Y adicional a eso se propone, ¿no es cierto?, en este momento tratar de corregir, por ejemplo, el subsidio al diésel, y enseguida sale el grupo del transporte pesado, del transporte público, y le hace frenar la medida. Sentimos como que esa adicción que tenemos ya varias décadas a los subsidios no la logramos quitar, porque el síndrome de abstinencia que eventualmente tendría el paciente, llámese transportista, llámese grupos sociales, es tan fuerte que al final el gobierno desiste de una medida que es necesaria, que no debe ser vista como fiscalista, porque ahí me parece que el gobierno no tiene cara para decirle al país subamos y paguemos el precio justo cuando hay el impuesto verde, pero sin embargo desde el punto de vista de la eficiencia económica es parte del verdadero rol del Estado, el esquema de precios y demás, es parte de lo que deberíamos estar discutiendo como sociedad. Bien, voy a apelar a la parte académica de ustedes y obtener un análisis de una realidad quizás lo más puro posible, no político. Hay quienes llegan al extremo de hablar que el año 2019 será desastroso económicamente, hay quienes dicen que no estamos tan mal, que empieza la economía a mostrar visos de recuperación. ¿Cuál es la realidad económica en el Ecuador hoy, hablando en el año 2019? Primero, para terminar el tema anterior del liberalismo y Trump y esto, hay otro tema que es bien complejo. Y la posición liberal no es compartida ni siquiera por los propios liberales en ciertos casos, que es el tema de la migración. No. Importante. Desde el punto de vista estricto liberal, si es que yo quiero traer a alguien de otro lado y darle un trabajo, esa persona debería poder entrar, ¿no? Porque yo estoy tomando la decisión de traerle sin afectar a los demás. No le estoy diciendo que venga y que yo le estoy trayendo, le estoy dando un empleo, ese empleo le permite instalarse, etc. Pero es un tema complicado, ¿no? Porque después viene un problema. Si esa persona que tú trajiste deja de trabajar contigo, ¿qué hace? El contrato era contigo. Claro. Es un contrato liberal, digamos. El liberalismo se basa en la libertad de los contratos. Por eso se basa en la libertad del comercio exterior, porque el comercio exterior es un contrato. Yo te compro vino francés y te pago y nos ponemos de acuerdo y ya está. Y la migración es lo mismo. Yo te contrato para que trabajes donde mí. Pero ¿y qué pasa si esa persona deja de trabajar donde ti y el contrato era contigo? ¿Esa persona se queda en el país o tiene que salir del país? El contrato era contigo, ya no hay ese contrato. Debería salir en teoría. Claro, le dejas ahí en la calle a esa persona y los demás pueden decir, yo no le... Fuiste tú que le dijiste que venga, no yo. Entonces... No me dejes ese problema. Sí. Es un tema bien complicado. Hay mi colega ahí en la Universidad Santiago José Gangotena, que tiene una presentación bien simpática, pero bien polémica sobre este tema de la migración, donde él parte de la visión absolutamente liberal, que es desde el punto de vista económico y moral, la migración debe ser libre. No quiero dejar de hacer esta pregunta antes de entrar a la que ya había formulado respecto de la realidad. No, es importante y creo que este espacio nos permite irnos adentrando en esas pequeñas grietas que quizás vale la pena tomar en cuenta. Precisamente de las declaraciones de liberales, las declaraciones de abrir las fronteras, migración. La migración puede traer cosas buenas y malas, pero no deja de ser preocupante. ¿Cómo mira la situación de Venezuela? De alguna manera también el liberalismo debería responder de la misma forma, es decir, que venga y si encuentra trabajo que se quede. Como te digo, yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque yo te digo, sí creo que debe ser si es que tiene un contrato específico con alguien que le trajo. Ahí estaría la vista, en otras palabras. O simplemente un contrato conmigo. Yo puedo decir, vea, usted tiene un contrato conmigo, venga. Y el Estado no puede impedir que esa persona venga, porque yo tengo un contrato con esa persona, ¿no? No. Entonces, la migración así masiva no debería ser aceptada en ese sentido. Pero como te digo, hay liberales que con buena visión, con buenos argumentos más que nada, dicen, no, es un tema de eficiencia económica y de moral. O sea, las personas, lo que ellos dicen, y hay que pensarlo, es importante. Las personas son primero personas antes de ser ciudadanos. O sea, el venezolano es primero persona y luego ciudadano. Así es. Entonces tú dices, es ciudadano de Venezuela, antes que no pueda venir al Ecuador, pero el liberal te dice, no, es primero persona. Y la persona tiene derecho a
a venir, ¿no? Vamos a la tema materia. complicado, sí. Pero volvamos al tema que tú planteabas de la economía. Mira, el año, ¿cómo se llama? 2019 va a ser un año complicado. ¿No? Va a ser un año complicado. Lejos de pasiones políticas. Sí, no, por supuesto, yo no tengo pasiones políticas. No, es que, bueno, siempre tiende a politizarse. Por ejemplo, Pablo Dávalos conversaba con nosotros y siempre cito a Pablo, no es que tenga ninguna aberración, por lo contrario, me gusta mucho llamarlo, hacerle las consultas económicas, pero él llegaba al punto o al extremo de decir, el gobierno está induciendo una crisis, no existe crisis. Es lo que él dice. Y voy por el otro lado, voy a un extremo quizás que puede representar Walter Spurrier, con quien conversaba el día de ayer, y él me decía, no vamos a ese punto, en realidad existe, si bien muy lento, muy despacio, sí hay recuperación, estamos en un buen camino. ¿Cuál es la verdad? ¿A qué nos acogemos? Ayer en Quito, antes de venir acá, y ahí creo que me comí algo que me hizo daño en ese seminario, en el que estaba Pablo Dávalos. ¿O será que las discrepancias con Pablo me dieron miedo? Eso estaba pensando yo, quizás. No. Yo no tengo, ¿cómo se llama? Iras con nadie. Yo me siento a conversar con quien sea. Es más, muchas veces en la radio me dicen, ya le voy a contar con quién va a estar. Yo le digo, no hace falta que me cuente. O sea, yo voy. Déjeme que me sorprenda. No, o sea, sobre todo yo puedo hablar con cualquier ecuatoriano o con cualquier que sea, extranjero también. Yo no tengo problema, ¿por qué no puedo hablar con la gente? No. Con el único que la verdad intenté conversar un par de veces y era imposible porque él era un torbellino de insultos y todo, era Rafael Correa, ¿no? Pero fuera de él, yo no tengo problema con nadie. Con Alberto Acosta ya son 30 años que nos encontramos en muchos lugares y siempre hemos conversado, ¿no? Y siempre hemos metido un poquito de bromas para que la cosa sea y los seminarios sean interesantes, pero siempre nos hablado muy seriamente sin insultarnos ni nada. O sea, ¿por qué dos ecuatorianos no podemos hablar más allá de que no estemos de acuerdo? No, se trata la sociedad y la democracia es hablar, ¿no? Lo que sí, mira, es que todos estamos influenciados por nuestra ideología. Eso sí. No nos podemos sacar eso de... ¿Cómo te puedes sacar? Si la ideología es tu estructura de pensamiento. Es que hay que recordar que durante 10 años, por ejemplo, al periodismo concretamente se nos decía que opinar era prácticamente pecado y aún hay cepa que persiste. Sí. Cuando un periodista, por ejemplo, Diego Kendo, salió a opinar y dentro del marco de un editorial dijo tal o cual cosa, prácticamente ha sido satanizada. No, por eso te digo, Correa tenía otra visión del mundo totalmente errada en todo sentido, del económico, en el político, en el moral, en todo sentido. Pero... te digo, todos tenemos nuestra ideología. Cuando la gente dice, tal persona está hablando desde su ideología, ¿y desde dónde quieren que hable? Si la ideología, como la palabra lo indica, es tu estructura de ideas. Entonces, ¿qué? ¿Botas tu estructura de ideas y hablas? ¿Cómo puedes hablar sin tu estructura de ideas? Y cada uno tiene su estructura de ideas, ¿no? Entonces, una cosa hablar desde la política, o sea, con interés políticos, otra cosa hablar desde la ideología. Tu ideología es lo que tú piensas de la vida, ¿no? Y tú no vas a estar, para darle gusto a alguien, vas a estar cambiando eso. Pues no, tú tienes tu pensamiento. Yo soy liberal y creo en el liberalismo y está muy bien. Y si otro no cree, también está bien, ¿no? Pero, entonces, siempre hablamos desde la ideología. Entonces te digo que la economía va a ser complicada. Y quiero retomar lo que tú acabas de decir, que yo creo que eso pone un poquito la cancha de la economía en perspectiva, ¿no? Y es de esto que dice Pablo Dávalos, y lo dijo ayer en esta conferencia en que estuvimos, así que no... Claro, no. O sea, no me estoy inventando. Lo ha dicho abiertamente. Sí, lo ha dicho abiertamente, ayer lo dijo, le oí yo, entonces a veces uno dice, bueno, si no oí yo, capaz que le interpretaron mal lo que él dijo. No, lo dijo. Entonces, efectivamente, el pensamiento de él es que nos estamos inventando una crisis, ¿no? Y como esta era una conversación con gente de cooperativas del sistema financiero, yo les decía, a ver, el problema que tenemos en el Ecuador es el siguiente. Tenemos un déficit del 4,5% del PIB, para redondear, ¿no? De todo el gobierno. Claro que sí. Y tenemos pagos de deudas anteriores de 4,5% también, para redondear los números, ¿no? O sea, necesitamos 9% de financiamiento, la mitad para cubrir el déficit, la mitad para cubrir los pagos anteriores, ¿no? Entonces necesitamos conseguir 9%. Entonces yo le decía a la gente del sistema financiero en esta conversación, yo les decía, a ver, si usted tiene una persona que ya lleva años con un déficit, que lleva años acumulando deuda y que sigue pidiendo más plata, ustedes del sistema financiero, los que están ahí en la sala, ¿ustedes van a seguirle prestando alegremente a esa persona? Entonces, obviamente, la respuesta es no, pues. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a pedir a esa persona que ponga orden en sus cuentas?
No que se vuelva loco, ¿no es cierto? No es que baje de 9 a 0, pero que ponga orden en sus cuentas para seguirle ayudando, ¿no? Que haga una reestructura. Sí, que vea una cómo... ¿no? Reestructuración. Y esa persona con el sistema financiero puede ser una persona rica, puede ser una persona pobre, puede ser cualquiera. Y eso es lo que vive la economía ecuatoriana. Entonces, decir que nos inventamos la crisis, nos inventamos los problemas, es más o menos eso. Decir que la persona que tiene un gran déficit, necesita plata y además tiene que pagar deudas anteriores, no tiene problemas y que podemos seguir adelante endeudándonos. ¿Es eso? ¿Y eso es lógico? No es lógico. Lo único que esta persona ponga orden en sus cuentas. Y eso es lo que le sucede al gobierno ecuatoriano. Entonces, no es un invento, es una realidad. Ahora, sí es cierto que si estuviéramos hace 3 años, no ahora, sino hace 3 años con esta misma situación, dado el entorno mundial de hace 3 años, sí hubiéramos conseguido el 9%, ese 9% de préstamos. Sí hubiéramos conseguido. Los financistas internacionales, había mucha plata en el mundo, las tasas de interés eran bajas, había una cantidad de plata en el mundo que circulaba y hubieran dicho, vea, le presto al Ecuador al 9, 10% y vamos adelante y no hay problema. Y el Ecuador hubiera podido conseguir el 9% de endeudamiento para pagar el déficit, claro, y para pagar. Pero incluso si hubiéramos podido conseguir, la pregunta sería, ¿deberíamos conseguir? O sea, ¿deberíamos seguir aumentando la bola de nieve de la deuda o no? ¿Hasta cuándo votábamos para adelante la pelotita? Exacto, eso es la expresión correcta, que es botar la pelota adelante. Entonces, así pudiéramos, no deberíamos. Pero por último, si pudiéramos, lo haríamos. Pero ya no podemos. Porque el mundo ha cambiado en este último año, año y medio. Las tasas en 2 años, las tasas de interés han subido en todas partes, sobre todo en Estados Unidos. La gente está llevando su dinero a los Estados Unidos porque dice, si en los Estados Unidos puedo ganar 3,5%, ¿para qué voy a arriesgar mi dinero en países emergentes? ¿No? Hay menos dinero porque el programa de creación monetaria del Banco Central, que fue creciendo durante casi 8 años, ha ido bajando, entonces hay menos dinero. Entonces, si hay menos dinero, las tasas de interés son más altas, etcétera, quiere decir que tú ya no vas a conseguir fácilmente ese 9%. Y entonces los que te prestan te dicen, vea, yo sí le puedo prestar, pero no le voy a prestar 9, por decir cualquier cosa, le voy a prestar 7, 8, pero usted haga un esfuerzo para no pedirme 9, sino para pedirme 7 u 8. Ponga en orden la casa antes de venir a pedirme más. Y entonces, ese es el tema, no es más que eso. Entonces no es un invento los problemas. Yo no sé si se llama crisis, no se llama crisis, eso no me importa. Pero los problemas que tenemos son problemas reales. De 10 años en el cual manejamos la economía a la patada y entonces hoy estamos pagando eso, ¿no? El despilfarro, los déficits enormes, la gran deuda, además deuda en muy malas condiciones, porque además si la deuda fuera en mejores condiciones no tendríamos que pagar 4,5 de pagos anteriores, sino quizás 2 si la deuda fuera mejor, pero no lo es. Mejor en negociado. Entonces es todo eso, ¿no? Entonces, o sea, sí hay un problema. Antes de darle paso al economista Rivera, precisamente para que él también nos dé su óptica académica desde el punto de vista de la realidad en el 2019, usted, economista Paredes, ha tocado o ha traído a la mesa, inevitablemente, sin duda, a la administración del anterior gobierno de Rafael Correa. Quienes aún apoyan y creen en su gestión hablan de que Lenín Moreno está buscando echar la culpa a alguien más, que en realidad la situación del país se debe a, primero, que tiene a un empresario o a una persona de derecho al frente del Ministerio de Finanzas, número 1. Número 2, que en realidad la falta de conocimiento, experiencia y capacidad, han dicho más o menos en esas palabras, es la consecuencia o el detonante de los problemas, que en realidad si estuviera Rafael Correa estuviéramos mejor, prácticamente usando, y vamos a llegar al uso del eslogan de su momento de Lucio Gutiérrez, ¿no? Antes estábamos mejor. Sí, es verdad. Mira, yo creo que las cifras son claras. Tenemos un gran déficit, tenemos un gran pago de deudas y la gente con mucha facilidad dice, bueno, pero es cuestión de refinanciar esas deudas que nos representan 4,5, empujémosles en el tiempo, bajemos las tasas de interés y ya está. Ese es el problema, que los que están afuera te dicen, no, ya no quiero hacer eso. Claro, tú siempre puedes decir que es cuestión de hacer eso. No es cuestión de hacer eso. Hoy los financistas internacionales no te hacen eso. Es más, el presidente logró algo en la China. Fue a China a renegociar las deudas. Claro. Renegoció. Que yo sepa, ¿no? Le dieron 900 millones, pero que yo sepa, el perfil de la deuda china no ha cambiado, ¿no? Al menos en ningún tema notorio que no se ha hecho público. Sí, lo hubiera hecho público, el gobierno se hubiera conseguido, obviamente. Entonces, es un problema real.
no tiene nada que ver con querer echarle la culpa a Rafael Correa. Rafael Correa ya hizo mal las cosas. Ya no nos interesa Rafael Correa, sí nos interesa en el sentido de entender lo mal que hizo y que ahora hay que corregir, pero fuera de eso no es que vivimos obsesionados con querer hacerle daño a Rafael Correa. Él ya hizo daño. Y el otro tema que también algunos correístas dicen es, pero todo esto es para privatizar empresas. Ese es otro tema. Es la otra cosa. Claro, todo esto se está haciendo para decir que el Estado tiene problemas, que no sé qué, para privatizar empresas. Primero, no veo que tiene malo privatizar empresas, ¿no? La gente que nos escucha o son empleados de empresas privadas, en su mayoría, o son empresarios privados, o la mayor parte de cosas que compran en su vida, el alimento, la ropa, etcétera, lo compran a privados. Entonces, ¿qué es? Es una cosa horrible que los privados manejen las cosas. El miedo de ciertos grupos sociales, por ejemplo, en la privatización de empresas, va o apunta, por ejemplo, a la generación de energía eléctrica, donde el privado se mete, probablemente nos imponga tarifas que no podamos pagar. Por ahí va bastante la concepción del miedo. Mira, en realidad en el Ecuador el tema de la energía eléctrica debería ser al revés, porque si se supone que tenemos no sé cuánto de energía, ¿cómo se llama?, hidroeléctrica, y la energía hidroeléctrica es más barata, por ende las tarifas por la sobreoferta debería ser mucho más económica. No es que deberían subir, sino deberían bajar las tarifas en el Ecuador. Entonces no creo que haya, más bien las tarifas en el Ecuador son demasiado altas para la infraestructura que tenemos. Entonces, yo también creo, yo nunca sé, ¿no? Yo, como les decía ayer, yo no soy maquiavélico, yo no entiendo el mundo del maquiavelismo. Entonces, capaz que efectivamente hay gente ahí oscura que está por detrás de todo eso tratando de comprar las empresas públicas. Puede ser, ¿no? Y comprar barato. Puede ser. Mi visión es un poco más sencilla en la vida. Es que el hecho de trasladar bien al sector privado no tiene nada de malo, más bien tiene mucho de bueno. Mira, piensa tú un tema muy sencillo. ¿Por qué Petroecuador importa gasolina en el Ecuador? ¿Para qué le necesitamos a Petroecuador para importar gasolina? ¿Quién debería hacer eso? El privado que usa la gasolina. Primax utiliza gasolina, traiga. No sé quién usa, traiga. Ya. ¿Para qué necesitas toda una infraestructura en Petroecuador para eso? ¿Cree usted que el postulado económico más básico dentro del liberalismo, dentro de la derecha, que se menciona de dejar hacer, dejar pasar, que el gobierno, que el mundo se gobierna así solo, le vendría bien al Ecuador en estos días? Carlos. Bueno, dale. No, dale tú. Bueno, yo quería acotar, mire, el tema, una segunda evidencia de la ineficiencia estatal es precisamente de Petrocomercial, porque si nosotros vamos a comprar una gasolina de mejor calidad, por ejemplo en Missouri, en uno de los estados americanos, conseguimos la gasolina más barata que la nuestra, porque nuestra gasolina sale cara por las ineficiencias de Petroecuador. El subsidio nos quitaron hace rato cuando nos pusieron esa gasolina de pésima calidad que al final del día le va a pasar factura al motor, ¿no? en cómodas cuotas, llamemos así, al tener un precio más bajo. En segundo lugar, yo recuerdo el proyecto en el gobierno de Durán Ballén de abrir a las comercializadoras. La idea era precisamente que Primax o cualquier compañía tengan sus propios depósitos e imposten directamente. Yo hasta ahora no entiendo, han pasado más de 2 décadas, y no entiendo por qué en la cadena de comercialización tenemos Petroecuador, tenemos una comercializadora y tenemos una bomba de gasolina. Yo hasta ahora no entiendo cuál es el rol de las comercializadoras, si acaso el objetivo central era la importación directa. Eso es uno de los ejemplos que tenemos de que no necesariamente el sector público nos va a ofrecer las cosas a mejor precio, por ejemplo. Ya. Usted no me ha dicho concretamente, el economista Paredes ya lo mencionó respecto de la propuesta planteada sobre cuál es la realidad del país. En el 2019 realmente es un año que se viene complicado, dándonos una opinión académica, dándonos una opinión lo más objetiva posible, entendiendo, y como lo dijimos, que el cúmulo de ideas va con usted. No obstante, creo yo, es importante para nuestros amigos oyentes conocer y escuchar la parte académica. Bueno, yo creo que las cifras económicas evidentemente muestran una ralentización de la economía. ¿A qué se refiere? Si bien es cierto, no mostramos 2 trimestres sucesivos de caída del producto,
pero que nos contentemos con un crecimiento al año de menos del 1%, yo creo que tenemos que revisar nuestros principios y valores económicos. Si nos fijamos en los indicadores en rojo del mercado laboral y pensar que eso no es crisis, bueno, yo creo que hay que revisar un poco las clases básicas de economía. Cuando uno revisa el comportamiento de los precios, nosotros notamos una tendencia deflacionaria, que sin lugar a duda está recogiendo una contracción de la demanda. E inclusive ese enfriamiento de la actividad económica inclusive está comenzando a pasar factura en el sistema monetario. Permítame hacerle un paréntesis nada más. Para mí es muy importante que quienes nos escuchen, quienes nos miren, vayan entendiendo ciertos conceptos que quizás puedan ser un poco abstractos para la mayoría. Cuando usted se refiere a deflación, es decir, lo contrario a la inflación o lo contrario que dispara los precios para arriba, suena positivo más allá de negativo. Es decir, voy a pagar por un producto menos de lo que pagaba antes. Claro, bueno, evidentemente ese proceso deflacionario tiene sus beneficios, como es la mejora en el tipo de cambio real y por tanto la competitividad. Sin embargo, una reducción de precios cuando está asociado a una mejora de la productividad, bienvenido. Pero en el caso del Ecuador, mi hipótesis es que ese comportamiento deflacionario, esos precios a la baja, significa que no hay demanda. Es decir, el señor heladero de la esquina vendía un helado a $1 y ya no le entran a comprar, entonces él se ve obligado a vender a 90 centavos, a 95 centavos para ver si así se anima a poner 2 por 1. Una cosa así, y eso es una evidencia de que la economía se ha enfriado evidentemente, y todas las proyecciones del 2019 ratifican eso. Inclusive le iba a manifestar adicionalmente, cuando uno revisa las tasas de depósitos y de colocación de los créditos, también va perdiendo dinamismo. Es decir, lo que estamos viendo, sin lugar a duda, es un enfriamiento de la actividad económica, asociado posiblemente al tema de los ajustes fiscales, como dice Pablo Lucio, que a lo mejor está en término medio, pero yo quiero acotar básicamente, entre los últimos días del año pasado y los primeros de los ecuatorianos nos desayunamos que las agencias calificadoras de riesgo le califican a la deuda ecuatoriana como B-. ¿Qué significa eso? Que son bonos basura, bonos altamente especulativos. Es decir, ellos ya no están recomendando comprar esos bonos. En la práctica, lo que está diciendo Pablo Lucio, se acabó la época de las vacas gordas, del dinero barato, y le está diciendo al Ecuador que ya no es hora de seguir pagando el mínimo en la tarjeta de crédito, que es hora de comenzar a hacer el ajuste fiscal. Tener un gasto público cercano al 40% del producto es insostenible. Entonces hay que hacer un ajuste fiscal. Yo no creo que hay que tenerle mucho miedo al ajuste fiscal. Los países bálticos aplicaron medidas de shock tras la crisis del 2008 y salieron rapidísimo. De hecho, cuando uno revisa el libro de macroeconomía avanzada de Romer, hay un título muy sugestivo: contracción fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque lo que podemos provocar con un buen ajuste fiscal es una drástica reducción del riesgo país y un ingreso más o menos dinámico de capitales que puedan generar un calentamiento de la actividad económica. Es decir, si despedimos a una persona en el sector público, ¿quién nos dice que el sector privado no se va a encargar de contratarle a esa persona y de dinamizar la economía? Usted ha hablado de riesgo país y qué bueno que lo haya traído a colación. Una entrevista que mantuve en exclusiva con el expresidente Rafael Correa desde su domicilio en Bélgica, lamentablemente, para bien o para mal, lo voy a poner de esa manera, coincidía de que el riesgo país del Ecuador se había disparado, y comparando precisamente con los resultados que para ese momento se pudo evidenciar de lo que fue el riesgo país en los últimos años de su gobierno, era mucho menor. ¿Qué estamos haciendo mal? Aún hoy no estamos por debajo de los índices de calificación de riesgo país que él tuvo, pese a que nuevamente ustedes han dicho de alguna manera se está optando por hacer lo necesario. Bueno, lo que pasa es que cuando se administra un país con un precio de barril del petróleo de $100, evidentemente se crea expectativas de un flujo de caja lo suficientemente grande como para servir adecuadamente el pago de la deuda. Adicionalmente, Correa recibió los indicadores deuda-producto en niveles bastante razonables. Todo ese ambiente macro
fiscalista evidentemente le facilitó las cosas, más el precio del petróleo aseguraba más o menos una cierta capacidad de pago, cierta disponibilidad de pago, más allá de que el default también le generó un costo al país. Hoy estamos en una época en la que el dinero es caro, es escaso, y básicamente hemos llegado al techo de nuestra sostenibilidad de la deuda pública. Recuerde usted que durante este gobierno se revisó el tema de la deuda pública, se corrigió las estadísticas y pasamos literalmente de un subestimado de 36-37% a niveles cercanos del 60%. Entonces, cuando nosotros evidenciamos ante el mundo 20 puntos más de razón deuda pública sobre el producto, los mercados financieros internacionales comienzan a asustarse, y eso es lo que le están imponiendo el tema del riesgo país. Adicionalmente, cualquier ajuste fiscal tiene costos políticos y tiene costos sociales, ¿no? Y aparentemente uno ve lo que yo siempre digo: los ecuatorianos tenemos una adicción a los subsidios, tenemos una adicción al gasto público que engloba a sectores empresariales, a grupos sociales, hasta la ciudadanía en común. ¿A quién nos gusta pagar más por una determinada cosa? Entonces, en ese ambiente un poquito caldeado desde el punto de vista político-social, cuando un gobierno... Cuando un banco financiero, básicamente, ¿cómo analiza la sostenibilidad de la deuda? Si es que es o no sostenible la deuda del Ecuador. Si el valor presente de los superávit fiscales futuros es mayor o igual que el monto de la deuda pública. En nuestro caso, no se cumple esa condición, más bien es al revés, y consecuentemente los mercados financieros se asustan, porque le ven al mercado, anticipan que van a subir el precio del diésel. Salen la gente a protestar los del transporte pesado. No, ahora están pensando solo hacerlo a las camionetas privadas. ¿Pero esto qué representa en el país? 5, 1, 10%, no y el 90% no tiene ningún sentido alborotar el mercado con una medida de esas. A esta hora en la mañana estamos conversando con el economista Carlos Rivera, quien estaba interviniendo. También nos acompaña quienes solo nos están acompañando, quienes solo nos escuchan a través de la frecuencia de la W 90.1 FM, con el economista Pablo Lucio Paredes. Les hacemos extensiva la invitación para que se conecten a las redes sociales o para que visualicen esta entrevista en cualquier momento en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Mis invitados en esta mañana han repetido varias veces de lo difícil o escaso que está el dinero en el mundo. Ese postulado debe preocuparnos desde el punto de vista que quizás se viene una nueva crisis económica como la que se vivió allá en el 2008. Siempre puede haber, pero se supone que hay un mayor control sobre la banca. Se supone que sobre todo hay un mayor control sobre este fenómeno de multiplicar el dinero excesivamente. Es decir, yo le doy plata a alguien y tengo un documento, y ese documento le pongo como respaldo para un nuevo préstamo, y ese nuevo documento también le pongo como respaldo para otro. Entonces tienes una enorme cantidad de dinero electrónico, porque el mundo funciona con dinero electrónico, hay que recordar. Usamos poco dinero ya físico en la dinero plástico, para que la gente tal vez lo entienda un poco más fácil. Dinero electrónico, es decir, cuando tú tienes dinero en tu cuenta corriente y haces una transferencia, estás usando dinero electrónico, no es dinero físico, es electrónico. Tú haces una transferencia virtual de tu cuenta a la cuenta de alguien, ¿no? Entonces podría ser, pero se supone que hay un mayor control a nivel mundial, ¿no? Pero yo quisiera volver sobre algo que muy importante que decía Carlos, y es que una de las razones por las cuales la economía ecuatoriana ha logrado crecer poco, pero ha logrado crecer, digamos, alrededor del 1%, es porque los precios han bajado. Si las empresas han dicho, si yo no bajo el precio, no vendo, por ende decido bajar los precios y ahí mantengo en algo las ventas. Entonces, y como bien se decía, no es un tema de que aumentó tu productividad, sino simplemente es un tema de que para poder vender tienes que bajar los precios. Y eso es complicado, es bueno, como tú decías, desde el punto de vista del consumidor, porque obviamente compra cosas más baratas, pero es complicado desde el punto de vista de las empresas, porque tus ingresos bajan, ¿no es cierto? Bajan tus precios, por ende bajan tus ingresos, pero tus costos no bajan en la misma proporción. Por ejemplo, tus costos laborales no bajan en la misma proporción. No puedo pagar menos. Exacto, incluso el salario básico ha vuelto a subir en enero 2 y pico %. Entonces uno dice, bueno, sí, la gente tiene que ganar más, pero también hay que mirar el otro lado, que son las empresas. Entonces, si las empresas están vendiendo más barato,
tienen menos ingresos y tienen que pagar un sueldo 2,5% más alto, todo eso se va complicando, ¿no? Los márgenes de las empresas se van complicando. Entonces, ese es un tema bien importante en la economía ecuatoriana, que es la baja de precios que viene acompañando este problema global, ¿no? Si no hubiera habido la baja de precios, la economía estaría en -1 probablemente, ¿no? El tema de los subsidios, ¿se puede creer en un gobierno que ha dicho que no va a subir o tocar el precio del gas doméstico, que a veces es utilizado con otros fines que no son ni siquiera los autorizados? Pero ¿se puede creer en el gobierno cuando ha dicho ya, recuerdo en el 2018, dijo no iba a tocar los subsidios de la gasolina y más tarde llegó y redujo los subsidios de la gasolina? Ya salieron a desmentir, a decir que el precio del gas no subirá, pero ¿se les puede creer? Dado la necesidad, ¿no? ¿Tú les crees, Carlos? Bueno, yo creo que realmente el ministro Martínez raspa la olla mes a mes para los distintos pagos. Los mercados financieros internacionales están cada vez más restrictivos. El acercamiento con el fondo, que para mí sería positivo, porque daría una especie de imagen de que estamos queriendo enderezar las cosas, una suerte de calificación de un organismo financiero internacional multilateral que nos dice que estamos llegando a un acuerdo básico en un programa macroeconómico serio, ¿no? Y sin lugar a duda está dentro de la agenda esa posibilidad del precio del gas o como de cualquier otra medida, ¿no? O sea, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, es decir, un gobierno que sabe que no tiene ingresos frente a los actuales gastos y donde no puede ya financiar más vía deuda, básicamente le toca empezar o comenzar a subir los ingresos. Yo lo que sigo insistiendo, hay un empecinamiento en ajustar, aún así, que no sea creíble o que se llegue o no a dar, los ingresos al alza. Yo creo que hay un gran espacio en el gasto público, tanto en el gobierno central como en los GATS. A mí me parece que una reforma seria, verdaderamente técnica, puede reducir el gasto público en el Ecuador en una forma muy importante y sin generar ningún caos técnico en cuanto a la provisión de bienes y servicios que da el Estado, sin lugar a duda. El IES y su situación declarada por el ahora director Paul Granda, en su momento también fue alcalde de Cuenca. Lo recordamos con mucho cariño siempre los cuencanos al doctor Granda. Estoy siendo un poco irónico para quienes quizás no están entendiendo. Yo estaba todavía dudando. Él habla de una situación muy crítica del IES y que debe ponerse sobre la mesa el planteamiento de si se debe tocar cuánto se contribuye por los ciudadanos, por todos los ecuatorianos a su sostenibilidad. ¿Cuánto afectaría esto en el 2019 a la economía de la cual ya hemos hablado durante este programa? Mira, el tema del seguro social, y voy a hablar de las jubilaciones y no de la salud, porque no conozco nada sobre la salud, sí conozco sobre jubilaciones, es una situación muy complicada, muy complicada. Y cuando el gobierno nos dice, caramba, ha estado mala la situación, parece que no leen. Parece que no leen. Mucha gente en muchos lugares, desde hace años, venía diciendo que había una situación muy complicada de la seguridad social y que las medidas que tomó Rafael Correa, desgraciadamente siempre volvemos al desastre de Rafael Correa, desgraciadamente. Es casi un rosario. Es que uno ya quisiera olvidarle, pero claro, planteas el tema, ¿pero qué hizo Rafael Correa? Eliminó el 40%. Del subsidio del Estado. Quitó 3 puntos del aporte de jubilaciones y le pasó a salud. Como manejó muy mal los dos, tanto jubilación como salud, pero dijo, salud es un tema de corto plazo, jubilación es un tema de largo plazo, entonces le vamos a tomar el 30% de los ingresos de pensiones y les vamos a pasar a salud. A pesar de que la ley dice muy claramente que están separados salud y pensiones, tú no puedes tomarte el dinero del uno para el otro. Fue desastroso, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que el fondo de jubilación, no hablemos del fondo de cesantía, no hablemos del fondo de salud, no hablemos del fondo de retiro, el fondo de jubilación tenía alrededor de 11 mil millones de dólares, ¿no? Y estos últimos 3 años, como ya no le hemos dado 1.500 millones del Estado, y como los jubilados, que
también es un tema complicado en el Ecuador. Los 400,000 y pico de jubilados reciben más que lo que aportamos para jubilación los 3 millones de afiliados. Está mal hecho el cálculo, entonces. Es que sí, está mal hecho el cálculo, pongámoslo de esa manera. Claro, porque si reciben más de lo que se aporta, entonces... Claro. O sea, entonces no fue nunca sincero hay un el hueco pago. de caja. Porque mira, en los sistemas de jubilación en casi todas partes del mundo hay un déficit, pero lo que se llama un déficit actuarial, Ya. es decir, proyectando a 10 años, a 20, a 30, a 40, 50 años. Y el Ecuador tiene un déficit muy grande proyectado, pero el problema del Ecuador es que tiene un déficit de caja. O sea, ya cada año los jubilados reciben más, los 450,000 jubilados reciben más que lo que aportamos los 3 millones de afiliados, así a grosso modo. Entonces tienes un hueco de 1.600, 1.700 y entonces el fondo de jubilación, el dinero que estaba guardado para las jubilaciones, que estaba en alrededor de 11.000, ahora está en alrededor de 7.000. 7.000 no es nada. Imagínate lo que es 7.000 millones de dólares para 3 millones de afiliados que se van a jubilar algún día. Claro. ¿Qué es? Nada, pues. No, es 7.000 millones para 3 millones, de 7.000 para 3, o sea, da $2.300 cada uno. Es lo que hay para cada jubilado. Se puede jubilar con $2.300, no te puedes jubilar, pues. Entonces hay un hueco en el sistema de caja y actuarial. ¿Eso repercutirá en la economía en este año? Mira, va a repercutir en el sentido de que el gobierno le tiene que dar al IES, que no le ha venido dando durante 3 años o 4, le tiene que dar 1.500, 1.400, le va a dar 1.200, 1.300, pero bueno. Pero este tema de la seguridad social es un tema que no lo podemos enfrentar en el 2019, digamos así, sino que lo tenemos que enfrentar con una reforma de largo plazo, ¿no? Y mira tú ahí... el otro día conversábamos con alguien de este tema y la verdad es que hay una cantidad de fondos para jubilación que todos están mal manejados. Tú tienes el 10% o 9 y pico, pero digamos 10 para redondear, que aportamos para la jubilación. Luego tenemos los fondos de reserva, que en la ley del 2001 se planteó que esos fondos de reserva sirvan para la jubilación en el futuro, pero que se hizo todo lo contrario. Lo que se hizo es repartirle a la gente para que la gente gaste. Claro. O sea, en lugar de ahorro, se convirtió en gasto, de consumo, ¿no? Entonces, ahí también. Y luego tienes el fondo de cesantía, que en algo el fondo de cesantía también sirve para la jubilación, porque cuando una persona no ha estado desempleado en su vida y se jubila, ese rato también tienes el fondo de cesantía, que también en ese sentido es para jubilación. Y luego tienes la jubilación patronal, que es otro tema que está en la ley ecuatoriana y que, claro, como es costoso, lo que hacen las empresas es despedir a la gente antes de los 20 años, lo cual no tiene sentido, porque si tú tienes un buen trabajador, ¿para qué le vas a despedir? Pero claro, es que es un problema adicional, pues tú ya aportas al IES, ya aportas impuestos, ya haces una cantidad de cosas y encima de eso tienes que cubrir tú la jubilación patronal. Entonces tenemos que mirar todo ese conjunto de cosas. Y luego tienes otro problema, la gente que no está afiliada y que se jubila y no tiene con qué jubilarse, ¿no? Entonces, sí, es un tema bastante delicado. Muy delicado. Entonces tú ves que es una problemática que no se la puede enfrentar diciendo ahorita al apuro vamos a hacer algo, ¿no? Hay que pensarla. No es un tema que tenemos que resolver en 6 meses, es un tema que tenemos que pensarlo bien para resolverlo, pero hay que resolverlo. Claro. Pero hay que resolverlo. O sea, también no podemos tener esa actitud ecuatoriana que es muy frecuente también decir, no hacemos nada y ya veremos qué pasa. No. En esta misma materia, el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un informe comparativo de los sistemas de seguridad social y el Ecuador se distingue por ser uno de los sistemas más generosos, ciertamente. Sí. Es decir, hay un fuerte subsidio estatal, pero que virtualmente se vuelve insostenible. Más aún si la esperanza de vida es más alta, más los errores que Pablo Lucio lo menciona ya en el tema mismo de la administración del IES en los últimos años. Básicamente el Ecuador se ve abocado en los próximos años a discutir la edad de jubilación, particularmente de las mujeres, la contribución, es decir, la tasa de reemplazo y otros criterios que van a ser sin lugar a duda muy sensibles. De esa revisión que recuerdo que hice de ese documento, el Ecuador tiene muy poco espacio, me parece, por la tasa de aporte. Más o menos ya entre patrono y trabajador bordea el 20% y esto está por encima del promedio de la OSD, es decir, por ahí no tenemos espacio. Básicamente lo que nos toca revisar es la tasa de reemplazo y la edad de jubilación. Y son temas que van a ser muy sensibles, si bien es cierto no tenemos la urgencia inmediata
pero son ya, parte está de cerca, los temas sí, está cerca, sí. que hay que comenzar a discutir, porque caso contrario nuestros jubilados van a llegar en un momento en que no va a haber dinero para que cobren dichas pensiones. Ni en Siempre Rusia se han animado a tocar ese tema aún, y está sobre la mesa. Siempre hay que hacer números sobre las cosas. No es porque las cosas son sociales que no tienes que hacer números, ¿no? Hay que hacer números. Y entonces cuando uno dice lo que tiene que haber en el Ecuador es un sistema de jubilación universal, es decir, todos tenemos que darles algo, uno dice, está muy bien, pero hagamos números, ¿no? En este momento ya hay 450.000 jubilados en el IES. Y digamos que tú le agregues otros 450.000 que no están en el IES. Se jubilan y reciben lo que pueden. Son 1 millón de personas. Y digamos que tú a cada uno le quieres dar $500 mensuales. 500 por 12 son 6.000. 6.000 por 1 millón de personas son 6.000 millones. ¿De dónde va a sacar la plata? Es sin duda bastante complicado. Actualmente los aportes de los jubilados son del orden de 3.000 millones. O sea, tendrías un hueco de 3.000 millones. Ahora, claro. Y de aquí a 10 años ya no va a ser 1 millón de personas, va a ser 1,5 millones de personas, ¿no? Porque la población va envejeciendo. Entonces, desgraciadamente, siempre hay que hacer números y siempre hay que priorizar. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿a quién yo le doy el dinero? ¿No? Y ese sí es un tema bien importante. Y creo que es el único tema sensato que planteó Correa, cuando él decía, ¿y por qué le damos el 40% de las jubilaciones a las personas que están en el sistema formal del IES? Al final son personas que tienen trabajo, que, bueno, no, lo que sea. ¿Por qué no cogemos ese 40% y le damos a la gente que no tiene IES? O sea, la gente realmente pobre en su jubilación, que no tiene nada. Y eso es un tema que hay que pensar. ¿El 40% que damos toda la colectividad es para los del IES o es para los que están fuera del IES? Ahora alguien vendrá y dirá, bueno, debe ser la plata para los del IES y también para los de afuera. O sea, para todos, pero... No alcanza para todos. En el tramo final de esta entrevista, en la cual estamos conversando con el economista Pablo Lucio Paredes y el economista Carlos Rivera, no quiero dejar de hacerles unas preguntas que sí les pido ser lo más concretos posibles para que el tiempo nos alcance. ¿Es este el gobierno de los empresarios, como se ha dicho? No hemos sido concretos, ¿no? Ah, sí, no bastante. hemos sido concretos. Yo creo que ciertas cosas, como te decía antes, en las ventajas tributarias que se dio, sí es un gobierno de los empresarios y que a mí no me gusta. Sí. En la remisión, no amnistía, sino remisión, también, porque muchas empresas medianas y grandes también se beneficiaron de eso. Pero de alguna manera pagaron, diremos, lo que no hicieron es pagar multas o intereses, pero pagaron el capital. No, yo sé, por eso es remisión, no es amnistía. La amnistía es no cobrar. La remisión es eso, pero ya te digo. No es que estoy defendiendo, simplemente está muy bien, es una conversación. Claro. Pero al menos el mal sabor. Sí, a mí sí me queda un mal sabor porque más bien la justicia fiscal debería funcionar bien y deberías decidir si esos casos son o no son. Entonces, si son, deberías pagar y si no son, no deberías pagar. Además, no deberías pagar ni el capital, si es que es un abuso del SRI que sucede con mucha frecuencia. Entonces, a mí no, te digo, estas cosas no me gustan mucho. Porque entonces otras personas van a decir, va a haber una nueva remisión de aquí a 5 o 10 años. No pago. Entonces, no pago. Entro en un juicio y después no me van a cobrar intereses ni multas ni nada, entonces lo que yo pague dentro de 5 años en valor real es mucho menos. La entonces, figura de riesgo moral. Sí, entonces a mí no me gusta mucho, te digo, ¿no? Entiendo también que eso le ha dado 1.200 millones al fisco, que es una plata importante, siempre hay que mirar todos los aspectos, pero conceptualmente a mí no me gusta. Economista Rivera, ¿cuál es el punto más crítico que seguramente llegará a tocarse este año? Lo fiscal. Sin lugar a duda, el tema del ajuste fiscal, de ir cuadrando el presupuesto en el sentido de no evidenciar esos déficits por encima del 5, 7, 8%, yo creo que ese es el reto del gobierno. Y el reto, disculpa, es, como lo decía Carlos antes, no es aumentar los ingresos, es bajar los gastos, ¿no? Hay una cosa que se llama en administración el presupuesto base cero, y el presupuesto base cero es una cosa que tú haces empezando de cero, como su nombre indica. O sea, tú dices, a ver... Borrón y cuenta nueva. Exacto, yo tengo este ministerio, ya tiene 20 años de vida y gasta tanto. A ver, ¿sirve o no sirve? Claro. ¿Para qué sirve?
Entonces esa presupuestación base cero es bien importante en esta situación que tenemos un Estado que está entre el 35 y el 40%, es muy importante para poder detectar dónde están los excesos del gobierno, y que los hay muchísimos, sin lugar a dudas. Aunque presumo que por ahí va la respuesta a mi siguiente pregunta, ¿cuál cree usted, economista Paredes, que es la gran oportunidad en el 2019 para la economía ecuatoriana? La gran oportunidad yo creo que es que sigamos abriendo la economía, que tratemos de avanzar en el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que tratemos de avanzar en el acuerdo con la Alianza del Pacífico. Y el tema de la Alianza del Pacífico, contrariamente a lo que algunos dicen, no es un tema de comerciar con esos países. No es, o sea, sí es también, pero no es. Es que con ellos salimos más al mundo, porque ellos están mucho más en el mundo que nosotros. Entonces la Alianza del Pacífico es una buena oportunidad, no para comerciar con ellos, sino para salir al mundo. Y realmente salir al mundo es la cosa más importante en la economía. Y cuando la gente duda de eso, simplemente las personas que nos escuchan, pregúntense, ¿usted se queda encerrado en su casa o sale al mundo? ¿Y por qué sale al mundo en general? Porque en el mundo están las oportunidades. Y obviamente se va a encontrar en el mundo con angelitos. No se va a encontrar, pues. Se va a encontrar con competidores, se va a encontrar con una cantidad de zancadillas y de cosas. Pero igual, lo lógico es salir al mundo o quedarse encerrado en la casa. Más agradable es quedarse, más fácil quedarse en la casa, pero la gente no hace eso, la gente sale. Así, ¿no? Sea para comprar la leche. Digo yo en términos claro, de producción, digamos. Claro, ¿no? sí, pero de vender. Regresando al mismo ejemplo. Sí, también, sí, claro. Entonces, el tema es ese. Y luego tú te haces una segunda pregunta. Si tú eres una persona de bajos ingresos, ¿qué haces primero cuando sales al mundo, digamos, empiezas a producir? Eres costurera, por decir algo. ¿Qué haces primero? Sales en tu barrio, ¿no es cierto? Tu barrio es un barrio modesto, pero bueno, tú tienes tus amigos, tú tienes tus cosas y les atiendes a ellos y bueno. Pero a la larga, ¿tú no quieres salir a otros barrios más donde hay más poder adquisitivo, donde hay más posibilidades? Sí, la gente trata de hacer eso, ¿no? No es fácil, porque obviamente cuando sales hay competencia. Cuando te quedas en tu barrio o en tu casa no hay competencia. Pero sales. La gente lo hace y la gente entiende perfectamente que salir al mundo y salir de donde hay más riqueza es lo que te genera mejor en tu vida. Y entonces por eso es que tienes que buscar Europa. Bueno, ya tenemos el acuerdo con Europa, aunque haya sido forzado, pero bueno, fue. Por eso es importante los Estados Unidos, por eso es importante los países asiáticos, porque lo importante es ir donde están los que tienen poder adquisitivo, pues. ¿No? Eso es fundamental. Yo siempre pongo un ejemplo en el tema del libre comercio. Si hubiéramos sido proteccionistas en el deporte, por ejemplo, con Jefferson Pérez, no hubiera ganado jamás la medalla olímpica. A él le mandamos a competir con los europeos top y vean el resultado. Yo creo que un segundo reto, cuando usted hacía la pregunta, me parece que es y por eso el Cuenca no gana. Laboral. Y por eso el Cuenquita no gana. Un segundo reto me parece que por los costos que decía Pablo es el tema laboral. O sea, ¿cómo flexibilizamos el mercado laboral? Sin caer en la precarización. No, para nada, pero básicamente pensar que usted, por ejemplo, cuando tiene que asumir un costo de 3 salarios cuando hay un despido por año de trabajo es una aberración. Ciertamente lo que está es desincentivando la demanda de trabajo formal y ahí el incremento de los indicadores del empleo inadecuado, el subempleo. Yo creo que esa es una variable clave en el país que todavía tampoco la abordamos. Hemos tocado varios temas y esta será mi última pregunta, la cual a mis invitados, el economista Carlos Rivera y el economista Pablo Lucio Paredes, hago para que con ella cerremos este diálogo a fondo sobre las perspectivas dentro de materia económica que se brindará para el año 2019 y que ya se empiezan a sentir desde hace semanas atrás. Los analistas como Walter Spurrier coinciden con quienes dicen que el gobierno busca un acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Francamente, hay que tenerle miedo a este posible acuerdo, como por ejemplo cuando uno lee la prensa internacional, en Argentina este acercamiento con el Fondo Monetario Internacional prácticamente a la gente le pone los pelos de punta. Mira, siendo franco, no es el mejor acuerdo en el mundo. Son fregados, son excesivos, etcétera, ¿no? Aunque la gente dice el Fondo Monetario ha cambiado, pero por más que haya cambiado siguen siendo excesivos y demasiado fregados. Pero claro, están poniendo plata, ¿no? Entonces yo creo que son fregados, pero cuando uno dice son fregados y esto, uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Claro. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que nosotros solitos convenzamos al mercado internacional que nos puede financiar. Solitos, sin el apoyo del fondo. ¿Podemos hacerlo? Caramba, es bastante más difícil, ¿no?
Porque van a decir, vea, yo cómo sé que usted va a hacer lo que dice, lo que decíamos antes, ¿confiamos o no confiamos? Entonces dicen, vean, pase por el Fondo Monetario, el Fondo Monetario va a decir si ustedes tienen un programa bueno o no bueno. Eso es. A mí me parece en ese sentido es que si un paciente va con una infección galopante donde al médico le tocará una buena dosis de antibióticos. Si la pierna está engangrenada, a lo mejor tendrá que volar la pierna. Entonces, esas son las consecuencias de haber abusado en el pasado de unas muy malas recetas. Si chupo en exceso, fumo en exceso, luego el médico tendrá que cortarme todos los gustitos que tengo. Eso es básicamente. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa A Fondo. Hemos estado con el economista Pablo Lucio Paredes, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, además exasambleísta constituyente. También nos ha acompañado el economista Carlos Rivera, director de la carrera de Economía de la Universidad de Cuenca y columnista de la revista Plan B. Muchísimas gracias, economista. Un abrazo a todos, muchas gracias a ti. Gracias. Amigos oyentes y quienes nos acompañaron a través de las redes sociales, será hasta un nuevo episodio de A Fondo. Este programa de manera completa estará disponible en nuestro canal de YouTube en breve a través de W Radio Ecuador. Gracias y hasta el próximo domingo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.